verdad que aprovechamos esta pausa para poder hablar con Fernando y irnos buscando la dinámica que permita que se agote en este poco tiempo la mayor cantidad de inquietudes que ustedes nos han hecho llegar y hemos hecho algunas preguntas a la ciudadanía, porque sí, ustedes los que ven en Fernando Villavicencio una oportunidad y los que no están convencidos y los que a lo mejor hacen un cambio a esta última hora. Ese es más o menos el escenario de cada programa. Fernando, hablar de educación es hablar precisamente de quizás la esperanza, porque hay cosas que se pueden trabajar a mucho plazo, a mucho tiempo, pero tenemos un problema grave en cuanto a infraestructura educativa y vi su plan a propósito de quienes quieren en las universidades tener la libertad y primero de un espacio para escoger su carrera y segundo las carreras que ellos quieren. Acción de Fernando en el año y medio que tiene de presidencia. ¿Qué me dicen los jóvenes? ¿Dónde voy? ¿Por qué está en mi programa este tema y tan radicalmente expuesto? Los jóvenes quieren tres cosas en el tema de educación. Primero, tener la libertad para estudiar lo que ellos quieran. ¿Qué hará usted? Así es que, absoluta libertad. Se acabó ese Estado que controla, que se mete a la espiritualidad y a la cabeza de la gente, de los jóvenes. Jóvenes, muchachos, chicos de este país, ustedes van a estudiar lo que quieran. Bachilleres de mi patria, ustedes van a estudiar lo que les guste.Quieren ser agrónomos, poetas, filósofos, ustedes van a hacer eso. Y le van a decir, pero segundo, señor presidente, no hay lo suficiente universidades para nosotros, no hay cupos. ¿Dónde? ¿En el suelo voy a estudiar? pero no hay plata porque hay ladrones, pues, y porque la plata se va de alguna manera en corrupción. Así es que, segundo punto, universidad gratuita y de puertas abiertas. Jóvenes de mi país, todos los bachilleres que ahora llegan a las universidades y le dan un portazo en la cara, dicen no hay cupo, se acabó. Libre ingreso para los estudiantes. Y tercero, las cátedras, la malla curricular, ¿qué van a estudiar? Van a estudiar y trabajar. Vamos a hacer acuerdos y carreras cortas y becas para que los jóvenes estudiantes trabajen simultáneamente en negocios y en empresas afines. Por ejemplo, un estudiante de ingeniería. ¿Un régimen especial de menos de 40 horas para estudiantes? ¿Podría ser? Pueden practicar y trabajar horas en las empresas. Okay. Por eso esto viene de la mano de una reforma al Código Laboral que les permita a los jóvenes trabajar mientras estudian. La Escuela del Milenio, Fernando. La Escuela del Milenio se ha hablado mucho. Es un dolor de cabeza y que da ganas de... Pero ¿cuál es la alternativa? Es un dolor de cabeza, pero ¿cuál es la alternativa? Y pégale al ladito de las escuelas de Milenio, las zonas rurales, donde escuchamos a un candidato que decía que va a hacer en ciertas zonas y a dónde las van a hacer. ¿Cómo lo van a manejar? El concepto de las escuelas del milenio que pueden servir en las grandes urbes donde está la población concentrada, es un absurdo aplicarlo en el sector rural, donde es una ofensa a las comunidades indígenas y campesinas haber constituido una escuela del milenio con sobreprecio de antemano, porque casi todas tienen sobreprecio. Hay chicos, hay niños que tienen que caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela del milenio. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer el gobierno valiente de Fernando Villavicencio y Andrea González Nader? Vamos a llevar internet gratuito a los niños y jóvenes del campo y los sectores urbanos marginales. Vamos a pedirles, y eso le digo al presidente Guillermo Lasso, si usted va a firmar los contratos con las operadoras móviles, usted debe incluir que estas operadoras le entreguen internet gratuito a los jóvenes y niños del sector rural, del quintil más bajo. Y nosotros como gobierno le entregaremos una tablet a cada niño. Ese niño de mi provincia de Chimborazo, que hoy sufre de desnutrición y que no conoce una escuela, va a tener una escuela virtual. Pero, o sea, ¿cuánto le va a costar eso? Perdóname, antes de ir a costar... ¿Cuánto le va a costar? Sí, ¿Sabe cuánto le cuesta instalar 100 antenas repetidoras para llegar con conectividad a toda la sierra y al sector rural de este país? 33 millones de dólares. Fernando, menos que la coima que se robó de este país Carlos Polit. Fernando, usted sabe que cuando hubo la pandemia y el estudio virtual, más allá de que algunos no tenían el Wi-Fi o no tenían el Internet, el problema se convirtió en un problema emocional, de que los chicos no debían estudiar solos en tablets, necesitaban estar con sus padres. Y usted está proponiendo regresar a una educación en ese sector rural. Estoy hablando de que no funciona este modelo de escuela del milenio en el sector rural. Exacto. Vamos a volver a las escuelas llamadas unidocentes, que son compartidas entre la escuela virtual, ¿sí?,
la escuela virtual y la escuela Hay muchas universal. escuelas que están difícil. en un estado terrible, tendrán que utilizar fondos, tendrán que rescatar esas escuelas olvidadas, que muchas de ellas están sirviendo inclusive de guarida de delincuentes. ¿Cierto? Eso es lo que ha sucedido O robos. con muchas escuelas. Son robados también. ¿qué plan hay para eso? Si ya no funcionan las escuelas del Milenio, la tienen zona una rural. alternativa a ustedes. Vamos a construir escuelas cerca de la gente. Es decir, si usted tiene una comunidad de 300 niños, ¿sí?, que están en un espacio de 20 hectáreas, es absolutamente improcedente constituir o conformar o estructurar una escuela del Milenio. Lo que uno tiene que hacer es escuelas, ¿sí?, unidocentes con este trabajo Fernando, compartido con una escuela plan virtual. ¿Es pensado a 1 año, 6 meses o 5 años? Con que nosotros dejemos inaugurando el modelo. Es suficiente. La primera piedra. Yo quiero Pero saber claro, sobre mi eso. propuesta es que en año y medio vamos a limpiar el Estado de estas estructuras mafiosas y de quienes están robando los fondos públicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no me han preguntado, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Medicina. Ya íbamos para allá, por Sí, si acaso, pero ya antes acaba. de eso, Todavía usted no tiene tomamos ahí, salud. si no nos estamos yendo, no nos corte. Ya se quiere ir, Vamos, ¿verdad? seguimos. Sí, Quiero saber comenzamos. sobre Le esto. gustó. Sí, ya usted nos cortó, chao, Ya quiere director. mandar Lo que pasa Es que le gustó esto, vea, le gustó esto a María Fernanda. Ese es un tema ok, vital. ok. Lo que pasa es que quiere poner la pauta, ¿no? Así ya lo marcó. No, otros son los que ponen la pauta. A ver, sobre el poder local, Eso darle le gustó. más poder, sí, a los gobiernos autónomos descentralizados, asignarle más que por pedido, por obligación, competencias. En esa podría estar incluida ya no solamente transporte, sino salud, educación. Y eso es decir, gobierno central, yo te dejo, tú ve cómo gobierno seccional resuelves. En algunos funciona, en otros que no tienen recursos, ¿cómo lo van a hacer, Fernando? Por favor, tómale la foto ahí que está con la Estoy dirección recibiendo. actualizada. Pocos Esta es una joya y es de iniciativa manabita. Ok. ¿Y por qué Manabí? Porque en Manabí, como es casi una nación y están tan dispersos, un grupo de apasionados intelectuales y la gente buena de Manabí levantó este proyecto de ley y me han pedido que abrace esta causa. Es el proyecto que puede ser entendido acá y allá como autonomista, de Sí. descentralización, Camino federalista, al federalismo. pero aquí se llama el poder local. Solo dos componentes clave que les va a encantar a los alcaldes y prefectos y a la ciudadanía. Se acabó el Estado central. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a transferir todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Que la Pero figura del ustedes, me gobernador, dirán, chao, también entonces. pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con las competencias? Claro. Porque, por ejemplo, es ridículo, impensable y ofensivo que el aeropuerto de Manta, que es un aeropuerto internacional, sea manejado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Fernando. Pero vamos al segundo componente. Antes de Transferimos pasamos las competencias y la plata. Sí, porque sin Esto es lo más sin importante. recursos no hay competencia. sin Usted le va a competencia echar no hay un ojo recursos. o los dos ojos a ese programa y se va a quedar maravillada. ¿Por qué? Automáticamente, si la provincia del Guayas aportó, si Guayaquil aportó en impuestos Ok. 10 millones, pongo el ejemplo, automáticamente le transfieren el porcentaje a la provincia de Guayas. de Guayaquil. Tal vez no le Consulta corresponda. popular. Claro. Consulta popular. Imagínense, si la Asamblea no me quiere aprobar Consulta este proyecto popular. de ley, vamos a ganar Me lo con el quedo. 105%. Otra vez a las urnas. A ver, una Pero, pregunta. oiga, esto es importantísimo. Ustedes, Bueno, Fernando, pero es usted le importantísimo. pone los ojos a algo importante para Manaví. Pero aquí No, en no hay Guayaquil- paraguayas, igual, para todos. para todos. Aquí se necesita, se habla del aeropuerto de Guayaquil. Tal vez no sea mucho de la competencia que suya, con eso- pero está considerado. Pero por supuesto, Ok, transferimos está la considerado. competencia y el dinero, pues. Pero ahí viene el tema, las Dinero. competencias municipales han generado también una cantidad de necesidades básicas insatisfechas de cantones que no son eficientes. Porque vamos a hablar, también. claro, Agua de Durán, por decir, Agua Ahí de Durán, está. Puerto Viejo, Quito. El tercer Problemas de componente, movilidad en el Quito, tercer dedicar- componente, transferencia, ¿sí? El dinero y el control. Ok, La clave es el ¿Quién? ¿La control. Contraloría? Los No, alcaldes. el Ejecutivo va a tener una Secretaría Especial Exactamente. de Control. Los alcaldes y prefectos no podrán hacer con la plata lo que han hecho, porque vamos a crear una secretaría que va a vigilar y a controlar la ejecución del presupuesto. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué creen que tantos alcaldes y prefectos tienen glosas y luego se hacen legisladores?
porque uno de los huecos y alcantarillas de fuga de la plata del pueblo ecuatoriano es en la corrupción de los gobiernos autónomos descentralizados. Oficina técnica. Los impuestos que pagamos todos se van por ahí. Bueno, sigue siendo una propuesta muy buena, pero... Ya si José dijo que es muy buena. Mientras no veamos, ver para creer, ver para creer. Como propuesta, dijo. ¿Qué le parece, Fernando, si escuchamos más preguntas de la ciudadanía? ¿Le parece? ¿Ok? Bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023. Tu presidente, Fernando, ¿qué le parece si escuchamos más inquietudes de parte de la ciudadanía? Adelante. Señor Villavicencio, ¿cómo va a garantizar los derechos de la mujer y a prevenir la violencia intrafamiliar? ¿Cuál es su plan para mejorar la educación y disminuir la desigualdad social en el país? Breve, Fernando, por ti. Brevísimo. Yo tengo un binomio que ha sido activista, que ha impulsado la vigencia plena de los derechos de la mujer. Yo no voy a gobernar con el apoyo de Andrea González. Ella va a ser parte de mi gobierno. Vamos a llevar adelante una política de absoluto respeto a los derechos de la mujer. Vamos a liquidar toda forma de violencia. Mi gobierno será el gobierno de la democracia, de la libertad y de la paz. Y con el ejemplo que se ponga desde el gobierno, ese ejemplo llegará a los hogares. Ser un buen presidente es ser un buen padre de familia. Hay muchos problemas sociales que hoy se dan en la familia por asuntos económicos y cosas así. Los niños pagan platos rotos. Hemos visto muchas situaciones de violencia en ese sentido. El origen de la violencia intrafamiliar y de la violencia en general es producto de los patrones y de las matrices de empobrecimiento, de la falta de empleo. Nosotros vamos a resolver de forma simultánea y de forma integral el tema del empleo, el tema de la educación y el tema de la violencia. Para eso la normativa es clarísima. Ok, muy bien. Hacemos una pausa aquí en Voz y Voto 2023. Tu presidente y ya volvemos.